No necesitas cambiar de profesión, simplemente necesitas cambiar de formato. En este vídeo te voy a enseñar paso a paso las 3 fases que a mí me ayudaron para hacer esa transición. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Vida Más Allá. Hoy lo vamos a hacer un poco diferente y es que considero que aquí radica uno de los mayores problemas que hay en la actualidad a nivel profesional. Y es que cada vez veo a más personas con carrera universitaria, máster, incluso años de experiencia, o sea, personas que tienen un gran valor en la profesión en la que se dedican, pero que aún así se encuentran un poco enjaulados en esa ecuación de tiempo por dinero. Y eso lo digo básicamente porque desde siempre te han enseñado que a cuanta más horas echemos, más dinero vamos a ganar. Y hoy en día yo considero que hay un montón de herramientas que nos pueden permitir variar esa ecuación. Y no significa que trabajemos menos, no significa que no hay que esforzarse, es simplemente y es que utilizando las herramientas que hay hoy en día podemos hacer nuestro trabajo de una manera mucho más productiva y conseguir un mayor rendimiento por ella. Con todo esto quiero decir que efectivamente el problema no radica en la profesión en la que te dedicas, sino que básicamente el problema está en el formato en el que lo estás haciendo. Ese formato en el que siempre nos han inculcado que si no estamos físicamente ahí, el negocio no funciona, que si no estamos todo el día ahí pendientes de cómo se hace, la gente no es productiva, que a cuanta más horas le dediquemos, mayor seremos retribuidos. Y eso hoy en día ya no va por ese camino. Hay herramientas que nos pueden hacernos desarrollar mucho más y obviamente aportando mucho trabajo, pero de una manera diferente. Y es que si te sientes identificado o sientes que estás en ese punto, pero no sabes cómo gestionar esa transición, mi objetivo es que cuando acabes el vídeo puedas responderte esta serie de preguntas que te ayuden a entender un poquito más tu situación. Y es que básicamente quiero que cuando acabe este vídeo entiendas en qué punto estás a nivel personal y profesional, descubras cuál es tu valor real y definas una nueva dirección a la cual quieras orientarte de cara a medio o largo plazo. ¿Cómo vas a hacer eso? Bueno, pues te voy a contar las 3 fases para llevar esa profesión o área de pasión y sabiduría de lo físico a lo digital. Lo que yo personalmente estoy llamando la profesión 2.0, que básicamente es la profesión que se viene de aquí a nada. Entre la inteligencia artificial y la decadencia de muchos formatos de trabajo, con el tema de toda la electrónica y todos los software que hay para desarrollar ciertas actividades, eso está provocando que este tipo de herramientas se vuelvan fundamentales si lo que quieres es progresar a gran escala. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar a explicar esas 3 fases. La primera fase de todas es la fase de la claridad. Vamos a apuntarlo por aquí. Fase 1, claridad. En esta fase, la idea es que cada uno haga un ejercicio de introspección con él mismo y se empiece a hacer preguntas las cuales le ayuden a identificar tanto cuál es su manera de pensar a nivel personal o tanto en el lado profesional, identificando exactamente en qué punto se encuentra y qué grado de satisfacción le está aportando ese trabajo al que se está dedicando. Para ello vamos a ayudarnos de una herramienta la cual consiste en lo siguiente. Vamos a hacer una tabla y la vamos a dividir en dos. Por un lado vamos a poner las cosas que podemos controlar. Y por el otro lado vamos a poner las cosas que son controladas por el entorno. Dentro de cada columna vamos a dividir las cosas que podemos cambiar en 2 puntos principales, en debilidades y fortalezas. Y en el entorno vamos a ir ahora más adelante. Vamos a empezar por las cosas que nosotros podemos controlar. Si empezamos con las debilidades, aquí no se trata de tirarnos piedras en nuestro tejado, simplemente es que nos hagamos preguntas como ¿qué es lo que más nos cuesta en nuestro trabajo? Preguntas como ¿qué es lo que nos gustaría hacer y no nos animamos a hacer? O básicamente preguntas mucho más simples como ¿cuál es la actitud con la que enfrentamos el día a día en nuestro trabajo? ¿Estamos contentos? ¿Estamos tristes? ¿Nos sentimos incompletos? ¿Qué grado de satisfacción nos aporta ese día a día en nuestra profesión? Y todo eso nos va a hacer ver realmente qué puntos
podemos mejorar a nivel personal. Mejorar o desarrollar. Esto lo ideal es que lo hagamos de una manera sincera, honesta con nosotros mismos, ya que nadie nos va a juzgar, simplemente somos nosotros los que nos preguntamos y nosotros mismos los que nos respondemos. Por el otro lado, vamos por el lado contrario. Vamos a hablar de las fortalezas. Dentro de las fortalezas, aquí vamos a hacer un poco hincapié en qué se nos da bien, qué nos gusta en nuestra profesión, cuáles son nuestros puntos fuertes a la hora de gestión de equipo, a la hora de la gestión con los clientes. También preguntarnos qué tipo de problemas son los que resolvemos con mayor facilidad o incluso qué es lo que más nos reconocen en el día a día en cuanto a la función que tenemos, ¿no? Todo eso nos va a desarrollar una autoconfianza, la cual va a ser fundamental de cara al proceso de transición que tomemos después. Ahora, por otro lado, vamos a hablar de las que controla el entorno. Aquí vamos a ir en dos partes. Aquí vamos a hablar de oportunidades y amenazas. En cuanto a oportunidades, aquí nos tenemos que empezar a preguntar cosas como cuáles son las novedades que hay ahora mismo en mi profesión, qué cosas se están desarrollando que nosotros, o yo en mi caso, no estoy haciendo. ¿Qué es lo que el cliente está demandando de manera continua y por H o por B, pues o no estamos preparados para dárselo o directamente no sabemos cómo ofrecerle la solución a su problema? Por otro lado, ¿qué necesidades están apareciendo que podemos desarrollar y introducir en nuestra metodología para satisfacer más al cliente? ¿Qué nichos hay en auge que ahora mismo poca gente se está ofertando hacia esa demanda? Este tipo de preguntas nos van a ayudar a darnos cuenta que realmente sí hay futuro en este cambio que queremos emprender. Básicamente porque nos va a ayudar a analizar el mercado de otra forma y desde otra perspectiva que a lo mejor anteriormente no lo habíamos hecho. Y por lo contrario, vamos a analizar las amenazas. Cuando hablamos de amenazas no es para asustar o algo que nos vaya a ocasionar ningún tipo de problema. Básicamente nos va a ayudar a tomar conciencia y preguntarnos el qué puede pasar si continúa en este mismo modelo de cara a medio o largo plazo. Por otro lado, también qué puede pasar si la profesión, digamos, que va quedando, en este caso, obsoleta porque la tecnología va abriéndose paso dentro de tu sector y tú no haces ningún tipo de cambio al respecto. Y a esto nos referimos con amenaza. Amenaza simplemente es tomar la precaución de preguntarnos cosas ahora, las cuales nos van a hacer sentirnos incómodos, pero que por otro lado nos van a ayudar a darnos cuenta de realmente en qué punto nos encontramos. Esto lo podemos denominar como una urgencia tranquila. Y hablo de urgencia no de que son cosas que se tengan que solucionar ya, pero simplemente cosas que hay que tener en cuenta de cara a tomar una posible decisión de cambio. Y es que, como he dicho antes, el problema no es la profesión en sí, el problema es el formato en el que nos estamos enfocando. Y ahí es donde radica el principal problema de hoy en día, que es que no nos atrevemos a cambiar ese formato muchas veces por el qué dirán, por tener que exponernos en otros medios o simplemente por estar en una zona de confort y estar acomodados en una realidad de la cual a lo mejor no estamos del todo de acuerdo, pero bueno, es la que toca, ¿no? Y es que una vez terminada esta fase nos damos cuenta que nuestro valor está claro. Nosotros somos personas de valor y tenemos valor. Cuando hablo de valor me refiero a que estamos preparados, tenemos los conocimientos suficientes como para aportar todo lo que queramos y más y la capacidad de seguir aprendiendo. Y ahí es cuando nos damos cuenta de los límites que nos estamos poniendo nosotros mismos.
Una vez terminada esta fase, nos vamos a centrar en la fase 2. La fase 2 la vamos a llamar la fase de desarrollo o dirección. Y es que aquí es donde viene el principal problema. Y es que queremos hablar a todos a la vez. Cuando lo realmente importante es preguntarnos qué es lo que nos gusta, cosa que ya hemos hecho en la fase anterior, y elegir el nicho concreto al que le vamos a hablar. Un nicho que nos guste, que nos apasione, que queramos aprender y que no nos importe dedicar plenamente nuestro tiempo a ese nicho concreto. Obviamente esto no es tan fácil como elegir uno al azar y ya está. Para ello es importante que también analicemos un poquito cuál es tu público objetivo al que te quieres orientar, cuál es obviamente tu profesión y decidir en base a tus prioridades en qué te quieres centrar dentro del abanico de posibilidades que haya. Y es que en base a la tabla que hemos hecho antes y sobre todo a las debilidades y fortalezas que tenemos, vamos a basar eso para dar ese valor diferencial que el mercado necesita. Y vamos a darlo en base a ese nicho que hemos elegido y sobre todo en base a nuestra pasión en el nicho que hemos elegido. Y es muy importante eso, porque la ventaja que te da esto es que tú puedes elegir realmente en qué enfocarte y hacia dónde orientar esa vida profesional de cada medio largo plazo, cosa que te va a hacer cosa que como resultado te va a aportar mucha más autorrealización y esa satisfacción de estar ayudando a gente en algo que sabes que estás dando el 100%. Y una vez que hayamos elegido nuestro nicho y ya tengamos claro cuál es nuestro camino y hacia dónde queremos orientarnos en nuestra vida profesional, ha llegado el momento de la fase 3. Y esta fase parece que es la más simple ya que hemos hecho todo el proceso anterior, pero a la misma vez es la más difícil y es la que a mí más me costó hacer, porque yo, en mi caso personal, digamos que identifiqué todas esas cosas que en las diferentes fases, pero lo que más me costó fue la acción y lo que conlleva hacer la transición. Y es que esta palabra, acción, es fundamental y muchas veces la más complicada, porque aquí es donde entran los hábitos, donde entra la confianza y la constancia. Palabras que, aunque suenen fáciles, son las más complicadas y sobre todo cuando a lo mejor no te encuentras en un momento en el que estés a gusto contigo mismo y sobre todo en un momento en el que pues, al no tener claro por dónde tirar, todo son dudas. Pero hay que confiar en que este proceso que hemos hecho antes lo hemos hecho con la mayor honestidad hacia nosotros y que si hemos respondido honestamente y hemos sido claros con nosotros mismos, el camino es este. Y ese camino es el que tenemos que tomar. Obviamente nos podemos equivocar, pero es que equivocándose es como uno aprende. Haciendo vídeos como este
y que salgan mal y tener que volver a repetirlo y repetirlo como me ha pasado 20 millones de veces, es la manera de aprender. Y es que en la repetición está el aprendizaje. En la acción está el éxito. Una palabra con mucho énfasis, pero que al final el éxito, en mi caso, es ser libre, tener tiempo para mí, tener tiempo para los míos y tener la suficiente solvencia económica como para que no me falte nada ni a mí ni a mi familia. Eso es éxito y tener sobre todo la libertad de poder dedicar mi tiempo en lo que me gusta y en cosas que antes no podía porque no tenía tiempo. Y es que eso ya no va más conmigo porque yo no quiero que mi resultado dependa de mi tiempo, sino que mi resultado dependa del valor que yo doy a ese tiempo. Y es que una vez entendemos esto, es el momento de quitarnos los miedos, de no tener más miedo al qué dirán ni al entorno. Y es que ese miedo al entorno va a estar siempre ahí porque estás haciendo algo diferente, estás haciendo algo que sale fuera de lo estándar dentro de muchas veces puede ser tu profesión o incluso pues de tus mismas creencias. Y es que ahí está el verdadero éxito. En la incomodidad es donde realmente van a llegar los resultados. Y esto trata de eso. Y es que aquí es donde empieza el verdadero cambio. Aquí es donde vas a llevar de lo físico a lo digital. Donde vas a empezar a crear contenido a ese nicho o público objetivo que tú has elegido y le vas a empezar a ofrecer todo ese valor que tienen tus conocimientos y toda esa ayuda personalizada que muchos no ofrecen. Y todo eso que te va a llevar a conseguir una diferenciación. Y eso se traduce en que tú puedas cobrar acorde a ese valor que ofreces. Por lo tanto, ese límite del que estábamos hablando ya no lo tienes, ya que tú vas a decidir qué cobrar en base a el valor que ofreces y en base a la percepción de valor que tienes en tus clientes. Y eso principalmente es libertad. Y esa libertad la hemos conseguido sin necesidad de cambiar de profesión, sin necesidad de empezar de cero y empezar en otro trabajo que no nos gusta o cambiar a otro sector porque pensamos que nos va a ir mejor. Es simplemente darnos cuenta que cambiando el formato y centrándonos en lo que realmente nos apasiona. Y es que hoy en día, por mucha competencia que haya en el mundo digital, siempre podemos dar ese valor diferencial. Y es que ese valor diferencial es que somos únicos. Cada uno es único y no nos pueden copiar. La forma en la que tú te expresas, las ganas que tú le das, esa personalización que tú ofreces a ese cliente final, nadie lo va a hacer igual que tú. Y si tú tienes la capacidad de hacerlo como a ti te gusta y como a ti te apasiona gracias a esta herramienta, no tienes quien te pare y los objetivos únicamente te los pones tú. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te sientes identificado y sientes que este proceso es el que realmente tienes que tomar a cabo, pero no te animas o necesitas acompañamiento que para que alguien te oriente en cómo llevarlo a cabo, no dudes en escribirme a @jguidogonzález y yo estaré encantado de darte esa ayuda o ese empujoncito para dar el primer paso hacia ese cambio que realmente va a ser el futuro de la mayoría de las profesiones. Así que si te ha gustado, dale un like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Bye.